se celebraron dos procesos electorales con lecciones diferentes, pero muy ilustrativas para países de la América Latina. El primer caso que queremos abordar es la situación de Venezuela, donde los partidos políticos ligados al gobierno, los representantes del chavismo y del presidente Maduro, ganaron abrumadoramente las elecciones a puestos congresuales, etc. Y esto en muchos países generó algún tipo de desconcierto, pero en realidad lo que no se está consciente es la importancia que tienen los procesos de recuperación económica y de percepción de cómo se siente la gente en los procesos electorales, y también adicionalmente cuán dividida está o no está la oposición. El gobierno del presidente Maduro, sin lugar a duda, la jugó con inteligencia. La jugó con inteligencia porque lo primero fue garantizar, desde hace un tiempo lo ha estado haciendo, que en Venezuela aparezcan mercancías para que los consumidores puedan tener acceso a ellas. Y todo prácticamente comenzó a ocurrir en la medida en que los controles para el uso del dólar como moneda prácticamente de curso legal se levantaran, y en consecuencia a partir de ahí comenzaron a ingresar bienes de todo tipo a la economía venezolana, y eso generó cierta estabilidad de los precios denominados en dólares y una sensación de que lo peor de la crisis estaba comenzando a pasar. En un ambiente así, donde la gente recibe un respiro, por un lado, el voto opositor se desalienta, pero el voto oficialista se fortalece. Y ese fue prácticamente uno de los factores que contribuyó a que los seguidores de Maduro ganaran prácticamente la mayoría de las posiciones a elección, llamadas a elección. El otro elemento a tener en cuenta es que la oposición en Venezuela ha tenido problemas en conformar candidaturas únicas, articular la formación de un solo frente para enfrentar al gobierno de Maduro. Y mientras el gobierno reciba o tenga la ventaja de poder participar en un proceso electoral con una oposición dividida, es muy difícil, realmente es muy difícil que pueda ser derrotado. Entonces, estas son señales que le permiten al gobierno de Maduro detectar su estrategia de cara al futuro. O sea, la pena es que los gobiernos de izquierda de la región y populistas no le han asignado suficiente valor a las ventajas de dejar que los mercados funcionen adecuadamente y que la cantidad de bienes y servicios puedan nutrir los mercados y que la economía pueda crecer, atraer inversión. Si los gobiernos de izquierda de la región, gobiernos autoritarios, entendiesen los frutos de la economía de mercado, miren, serían difíciles de derrotar. Uno ha visto los éxitos económicos en muchos países del sudeste asiático que no tienen democracia, donde las libertades están restringidas. Pero al adoptar políticas económicas de mercado, la gente está trabajando, la gente está satisfecha, y como la protesta es prácticamente se imposibilita, la gente ha optado por, bueno, no nos queda más que sacar la renta que podamos sacar al progreso económico que estamos viviendo. Que fue un error que cometió Cuba, que nunca lo entendió. Tienen y todavía y tuvieron durante más de 60 años gobiernos totalmente autoritarios, pero con las medidas y los paquetes económicos totalmente desalineados. O sea, cosas realmente descabelladas. No tenían ningún tipo de razón ni de sentido
ni de sentido común. Y por eso todos esos gobiernos han estado fracasando uno tras otro y las poblaciones se han estado empobreciendo. Venezuela se ha empobrecido hasta el punto de que hoy compite con Haití como uno de los países más pobres de la región, pero ahora con esta recuperación económica transitoria que se ha visto, el gobierno de Maduro ha recibido un voto de confianza que vamos a ver si le permite entender las ventajas de seguir liberalizando la economía, abriéndose a la inversión y creando reglas de juego que los inversionistas se sientan claros. Y solo así uno piensa que Venezuela podrá poco a poco ir saliendo de la crisis. El otro caso es el caso de Chile. Y aquí la situación ya es mucho más complicada porque quedó claro, en primer lugar, el descrédito de los partidos políticos tradicionales. Tanto los partidos de derecha, centro-derecha, como de centro-izquierda, que se disputaban entre los tiempos de la concertación y los tiempos en que la derecha cercana al gobierno militar pudo gobernar con sentido común y racionalidad y sensibilidad social. Esos tiempos aparentemente han terminado. Estos dos partidos, las fuerzas fundamentales de la concertación y de la derecha, centro-derecha, perdieron un espacio político importante y han sido desplazados por organizaciones políticas que están más a los extremos. Entonces, un país que está prácticamente dividido en dos, ahora se va a debatir en una segunda vuelta entre dos posiciones un poco más extremas y más distanciadas una de otra. Kast representando a la derecha, a la extrema derecha. Kast es un abogado que cree mucho en el libre mercado, que alabó muchas de las políticas económicas del gobierno militar. Su hermano, Miguel, fue un ministro muy importante de los primeros años y murió a destiempo. Y ha venido con un discurso ratificando las políticas económicas del mercado. Eso no quiere decir que van a descontinuar las políticas de asistencia social. No, eso no es eso. Es simplemente que los principios fundamentales de la economía de mercado, las reformas, por ejemplo, del sistema previsional, todo eso se va a mantener. Ellos no van a ceder en eso. En el caso de la izquierda extrema, está Gabriel Boric, que es un político radical de izquierda con un discurso bastante parecido a la fracasada izquierda latinoamericana. La diferencia en la primera vuelta entre los dos fue 2 o 3 puntos que Kast superó. Pero ahora viene todo un proceso de conformación de alianzas. Aunque la derecha salió triunfadora a nivel del Senado de la República, en la Cámara de Diputados la situación quedó un poco más balanceada y se necesitarán muchos amarres para poder pasar reformas y leyes. ¿Qué va a pasar en Chile? No está claro, porque con una sociedad totalmente dividida, donde los jóvenes persiguen destruir el sistema de economía de mercado, porque definitivamente no les agrada, no les convence, no siente que le ofrece las oportunidades que ellos aspiran. La situación ante un triunfo eventual de Kast de la derecha es complicada, porque uno no sabe cómo un presidente, un gobierno de extrema derecha, puede poner orden y evitar la protesta de estos jóvenes en las calles, que desde ya están preanunciando que si Kast es el presidente, van a hacerle la vida imposible. Lo mismo sucede ahora con una derecha que se ha radicalizado y que está más dispuesta a defender los frutos que ha obtenido la economía de Chile en los últimos 40, 50 años. Y es el hecho de que usted tiene a grupos de derecha que si gana Boric y viene con un programa económico similar al de Salvador Allende, en sentido parecido, porque es más o menos la misma línea, que es lo que apoyan algunos jóvenes, no hay duda de que vamos a tener días difíciles en el Cono Sur. Chile ha sido, sin lugar a dudas, la economía más exitosa
de América Latina desde mediados de los 70, donde más progreso económico ha habido, más reducción de la pobreza ha habido, más crecimiento económico ha habido, incluso hasta la igualdad, la distribución del ingreso ha mejorado. No todo lo que se perseguía, pero ha mejorado. Ha sido el líder y de donde han irradiado las políticas de sentido común que han permeado la mayoría de los países de América Latina, incluyendo la República Dominicana. O sea, nosotros, muchas de las reformas que hemos adoptado en República Dominicana de apertura económica, de fortalecimiento de la base fiscal, de la reforma del mercado de capitales, apertura a la inversión extranjera, desmantelamiento de controles de precios, política tendente a hacer una reforma previsional basada en el principio de la capitalización individual. Todo eso, todas esas ideas fundamentales fueron ideas que en la primera geografía que la adaptó fue la chilena. Y de ahí nos hemos nutrido todo. Hemos estudiado las lecciones que se desprenden de ese modelo y República Dominicana no puede negar, por ejemplo, que ha progresado una enormidad con ese marco de políticas públicas, incluyendo Chile fue uno de los primeros países que adoptó el modelo de Banco Central Autónomo. Entonces, cuando uno ve todos esos logros, uno dice, es increíble que un país pueda dar un giro de 180 grados y moverse a posiciones totalmente, diametralmente opuestas, con un populismo rampante que fue el populismo que dio lugar al golpe de Estado que derrocó al presidente Allende, porque en realidad la gente se olvida que se estaba viviendo en Chile en ese momento y el precio que tuvo lamentablemente que pagar ese país en los años de la dictadura, donde muchos jóvenes perdieron la vida en esa dictadura sangrienta y ese golpe militar desalmado que tuvo lugar ahí y que fue apoyado incluso por el gobierno de los Estados Unidos en un momento donde Allende estaba codeándose ya muy intensamente con el gobierno de Fidel Castro. Uno a Chile le desea lo mejor, pero la realidad es que aunque gane Cast, que es lo que a uno le gustaría, uno no ve que hay una comunicación clara de los gobiernos para convencer a los jóvenes de las ventajas de ese modelo. Por alguna razón, el acceso a estudios, a universidades, hay jóvenes que entienden que el acceso no ha sido justo, igualitario, atractivo. Otros entienden que hay un problema en la sociedad chilena de trato, que no tienen otras sociedades de la región, donde dependiendo de dónde usted viene, del apellido, se le da un trato diferente. Eso, sin lugar a duda, que es algo que no ayuda a la concertación. Este señor Kast viene de una familia de origen alemán, entonces es una situación complicada. ¿Cómo va a lograr concertar el apoyo que él va a necesitar para seguir ejecutando reformas? No hay duda de que la concertación perdió una gran oportunidad en Chile. La concertación fue el partido que tomó las medidas económicas del gobierno de la dictadura militar y le fue colocando un poco de rostro humano, fue adoptando políticas de acción social, de intervención social, que contribuyeron y aceleraron el proceso de reducción de la pobreza. Chile fue uno de los primeros países de la región que montó los programas de ayuda focalizada, subsidio focalizado, targeting, aquellas familias de menores niveles de ingresos que necesitaban el apoyo del Estado bajo el famoso principio de la subsidiariedad del Estado. Consecuencia, ¿qué pasó? Que la concertación se desacreditó. Bueno, perdió el interés por las reformas. Estos modelos necesitan que usted continuamente le vaya introduciendo cambios para hacerlo cada vez más efectivo, más dinámico y que al mismo tiempo los frutos del crecimiento se puedan ir distribuyendo en un ambiente de mayor justicia y de mayor igualdad. Si usted olvida eso, llega un momento que los frutos del crecimiento se quedan atrapados en sectores específicos de la economía y de la sociedad
y en consecuencia el resto de la población no percibe las ventajas del modelo de economía de mercado. El modelo de economía de mercado requiere que usted le esté dando un seguimiento permanente al proceso de no solo de generación de riqueza, sino de provisión de igualdad de oportunidades. En consecuencia, si usted se descuida en eso, al final el modelo hace agua, porque usted va a generar anticuerpos dentro de la sociedad contra los principios de la economía de mercado. Entonces, son lecciones que países como República Dominicana deben ponderar bien. Nosotros hemos tenido en el país un éxito extraordinario en materia de progreso económico y social. Incluso, al igual que Chile, la pobreza en nuestro país se ha reducido considerablemente. Pero si nos quedamos ahí y no seguimos profundizando las reformas necesarias, como por ejemplo una reforma profunda de la legislación laboral, que le dé más acceso a los que están hoy día desempleados y que le dé acceso a los que están recibiendo salarios más bajos en el sector informal. Si no hacemos una reforma que desmantele una serie de trabas que limitan la capacidad del Estado de actuar con vigor en situaciones de choques internacionales. Si no seguimos modernizando la agropecuaria, la República Dominicana, a pesar de tener suelo muy rico, es una de las economías más débiles en cuanto a su estructura de exportación de bienes derivados del agro. Y ahí hay experiencia positiva en Chile y Perú que nosotros podríamos tratar de establecer. El otro tema es la debilidad del sistema educativo dominicano. El modelo no va a llegar muy lejos si usted no tiene un sistema educativo de calidad que pueda entregar al mercado laboral recursos humanos cada vez más calificados. Esa situación es insostenible y tarde o temprano explota porque no permite que jóvenes provenientes de hogares pobres puedan tener acceso a las mismas oportunidades que tienen los provenientes de familias de alto nivel de ingresos que asisten a colegios, a escuelas, donde pueden contar con un profesorado, un magisterio de mucho mayor calidad. Y ahí ha faltado fuerza a todos los partidos políticos de República Dominicana. Los chilenos mismos, aunque tienen buenas universidades, entienden que no hay espacio para todos en ellas y que las mejores están prácticamente copadas. Nosotros, el caso nuestro es peor. El caso nuestro es que la educación primaria y la educación secundaria es de un nivel bajísimo en el país por la existencia de un inventario de maestros de muy baja calidad, de muy poca capacidad en proveer enseñanza. Y en consecuencia eso limita el proceso de aprendizaje de los grupos más jóvenes de nuestra sociedad, principalmente los que provienen de hogares de menores niveles de ingreso. Y eso se va a ir magnificando. ¿Qué le ha faltado a los partidos políticos? Carácter y voluntad política para hacer una reforma violenta de la oferta del magisterio. Y para ello el país no va a tener más alternativa que venir con posiciones fuertes, creativas, de dotar al magisterio dominicano de nueva sangre, sangre nueva que pueda venir del exterior en el área, por ejemplo, de enseñanza de lecturas comprensivas, ciencias y matemáticas. Si eso no se hace, acompañando también la enseñanza del inglés, nosotros estamos condenando a las futuras generaciones de jóvenes dominicanos provenientes de hogares pobres a quedarse rezagadas frente al resto de jóvenes que sí van a tener oportunidades de tener acceso a los mejores colegios, las mejores universidades del país y también las mejores universidades del exterior. Ese es uno de los retos grandes que va a tener la República Dominicana. Nosotros hemos comprado la idea del 4% del PIB en educación, pero si usted pasa un balance honesto y sensato, tiene que reconocer que eso no ha conducido más allá que a aumentos de salario a maestros improductivos y a la construcción, eso sí, de una gran cantidad de infraestructura escolar que era necesario. Ahora lo que necesitamos es maestros de calidad. Esa es una pieza fundamental del modelo porque nosotros no podemos pretender que nos vamos a pasar 30, 40 años más dependiendo únicamente
del dinamismo del sector turismo, que es un sector que no requiere de una mano de obra altamente calificada y especializada. Si República Dominicana quiere dar el salto y entrar en nuevos mercados, va a tener necesidad de hacer una reforma verdadera de su sistema educativo. Al mismo tiempo, va a tener que tener una política más agresiva de explotación de sus recursos mineros. Uno nota también que ahí el populismo está comenzando a causar estragos en República Dominicana. El año que viene, preparémonos, va a haber una baja ya de las exportaciones de Barrick en el país. El proyecto de expansión que la empresa ha presentado está siendo todavía objeto de largos y prolongados estudios y no hay perspectivas de aprobación de ese tipo de proyectos en el corto plazo. Lo de Falcon Bridge, definitivamente, esa discusión aparentemente ya terminó y eso no va a caminar. Esta situación nos muestra, por lo tanto, lo de la situación de las elecciones de Chile, que los partidos políticos tradicionales dominicanos, si quieren mantenerse durante más tiempo liderando este proceso de progreso económico y social, van a tener que hacer reformas. No tienen otra opción. Y estas reformas es conveniente que las pacten para que las mismas puedan ser respetadas por la administración que le toque llegar al partido que sea cada vez que celebremos elecciones cada 4 años. Se nos acabó el tiempo, nos vemos la semana próxima en otro triángulo.